Por ejemplo, ellos, no sé, traerán alguna tradición gastronómica, Sí, de sí, sí, sí. artística, bueno, de diseñar ropa o Sí, algo por el traen un estilo. folclore divino, son muy folclóricos. Yo tuve la fortuna de vivir en Tlacotalpan, Veracruz. Ajá. Alvarado, Tobacula, pues ahí hay mucha gente de corte afro, de raza afro, Sí. y tienen unas condiciones de vida Ujú. ambientales muy calurosas, muy escandalosos, y una música muy eufórica, ¿no? Ujú. Y una forma de vida también, y una gastronomía también muy buena, tanto que la explotación de la yuca y todas esas cosas que tienen en la alimentación Ujú. son muy ricas. Y se han adaptado, también aquí en México se han adaptado, entonces también tienen su parte, ¿sí? O sea, es una cuestión de que ya se legisló, ya se autorizó, que ya se les reconoce, Ujú. si no bien como un pueblo de origen, Ujú. porque no son un pueblo de origen, si bien como que, pues como que ya se lo ganaron, ¿no? Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. Sí, no, ya pasaron varios siglos, ¿no? No, pues desde la conquista. Acuérdate que los pueblos originarios son unos cuantos cuando llegaron los españoles, Ujú. y luego pues ya en la expansión de la conquista, pues los pueblos también se fueron ampliando y se les Ujú. fueron reconociendo sus tierras, se fueron ampliando los grupos, salieron nuevos grupos, pero siempre tuvo un origen de los básicos. Ujú. Y Sí, entre esos orígenes y esas expansiones, pues los africanos contribuyeron mucho también en el país, contribuyeron mucho en la colonia, y pues si no se les reconoce estarían despatriados. sí, porque algunos ¿A dónde los mandas? sí, algunos comentaban que se sentían como discriminados. O sea, a lo mejor hasta por debajo de los indígenas, porque si los indígenas a lo mejor se les ha hecho a un lado o a lo mejor no eran muy reconocidos, decían, bueno, pues ahí están, ¿no? Porque a diferencia de otros países en donde arrasaron, aquí hubo mucha mezcla, hubo mucho Sí, mestizaje, afortunadamente no nos afortunadamente. exterminaron como en Estados Unidos. Sí, en Digo, Estados Unidos afortunadamente el origen fue exterminaron. terrible, el En origen. Canadá respetaron algunos grupos, bueno, allá son apaches, ¿no? O algo así. No, apenas es en Estados Unidos, en En Estados Canadá es Unidos, otro rollo. bueno, pero son parecidos, ¿no? La cuestión es que aquí se respetó, hubo la mezcla, pero pues llegó un momento que a lo mejor algunas culturas empezaron a perderse. O sea, hay familias que han ido transmitiendo de generación en generación la lengua, pero hay otros que ya no se asumen como indígenas y dicen, no, es que mi papá es indígena. Pues si tu papá es indígena, luego entonces tú también lo eres, ¿no? Pero como no hablan la lengua, pues el indígena es el otro. O el abuelo o la abuela, mis Ajá. abuelos son indígenas Ahí ya no, ya no. y ya los nietos, bueno, hay algunos que sí se asumen como tal, ¿no? O sea, que sí son indígenas, algunos visten con ese tipo de atuendos, otros no, ya normales, como sea, como cualquier ciudadano de aquí de la ciudad. Y, pero algunos sí se asumen como indígenas y otros dicen, no, los indígenas son ellos. Sí, mis abuelos, eso. Esa es una cuestión realmente cultural, porque todo el mexicano, el que somos mexicanos, Ujú. todos tenemos un origen indígena, todos. Dime que no. Bueno, mi papá hablaba la lengua, yo no tuve la suerte de conocerla, pero pues él Ujú. hablaba. ¿Qué lengua? Otomí, Otomí. Otomí, entonces, él hablaba lengua y era médico, Ujú. entonces, pero pues yo no tuve la suerte de que me la transmitieran y de educarme con él, pues no la conocí, ¿no? Pero no podemos decir que nadie, en todo mexicano nacido en México, Ujú. de una u otra línea paterna, materna, tercera, cuarta generación, quinta, trae un origen indígena. Ujú. O sea, eso es como que no querer reconocer tu identidad, ¿no? Entonces, si tú no reconoces que partes de ahí, entonces no reconoces dónde estás parado. Estás comiendo de esta tierra, naciste de esta Ujú. tierra. Y no entiendo, bueno, muchos sí lo aceptamos y decimos, oye, qué padre, pero muchos es una aberración mental, Ujú. cultural, de negarlo, una Ujú. negación. A lo mejor por la discriminación, ¿no? Porque, bueno, por la manera como crecieron. Yo conozco una persona que él me cuenta que cuando era pequeño hablaba náhuatl. Lo sigue hablando, ¿no? Ya tiene 50 y tantos años y lo sigue hablando. Pero cuando llega a la ciudad, o sea, él vive en una comunidad, cuando llega al municipio pues a seguir preparándose para la escuela, era discriminado. Una, porque vestía con su vestimenta blanca,
y 2, porque no hablaba el español, o sea, era pequeño y bueno, ahí ya en la escuela le empiezan a enseñar el español y bueno, ahora habla las 2 lenguas, ¿no? Pero en ese momento era, o sea, güerito, llamativo, blanco, pero decían, no, pero ¿cómo habla náhuatl? O sea, no, hazlo para allá, ¿no? Y que poco a poco se fue incorporando ahí a la escuela, lo fueron aceptando, pero al principio sí hubo ese rechazo, decía, ¿por qué? Él, bueno, fueron pasando los años, sigue hablando el náhuatl, a veces lo utiliza pues por cuestiones de trabajo, pero parece ser que ya no se transmitió a las nuevas generaciones, porque algunos sí de los hijos o hijas que dicen, bueno, pues sí se asumen como tal y otros que ya no. Pues es el famoso racismo, ¿no? Ujú. Y el racismo, pues es un problema de la misma humanidad. Te veo feo, no me gustas, y tú estás rojo, tú estás amarillo, no te acepto. O sea, Ujú. Sí, no, es que yo con mis chascarrillos, ¿no? ¿No ves que cuando dicen que hicieron a los seres humanos, los dioses estuvieron experimentando, no, me salió muy blanco, está muy vamos cocido. a ponerle otro colorcito, ya salieron unos medio cobrizos, dice, no, pues tampoco me gusta este color, entonces hicieron otro y lo dejaron en el horno y ya cuando llegaron estaba negro, dije, no, esto ya se nos tostaron, ¿no? Entonces es así como quedaron La diversidad, de la razas. diversidad. Pero bueno, ese es un chascarrillo. Sí, claro, Linda, pero no está muy lejos de la realidad de que somos de colores, ¿no? Sí, somos de Somos Somos colores. de colores, tenemos facciones ahora ya con toda la migración que ha habido de otros países europeos. A muchos, pues, he escuchado tristemente decir, ay, es que yo soy de origen francés. Dije, sí, tienes cara de otomí. O sea, ese es el tema, el Pero- no aceptarnos. Hablando de otomí, aceptarnos. bueno, no sé si los otomís, ¿no? Una vez vino una delegación de China y estaban los delegados de China y estaban los mexicanos. Y empecé a ver a la gente de acá, se parecen. ¿Se Dije, parecen? caray, creo que los chinos llegaron antes, ¿no? Sí, Porque hubo hay pueblos, migración china antes hay que pueblos españoles, originarios sí. que nada más se distinguen por la estatura. Porque los chinos como que los vi un poquito más altos, o a lo mejor los que vinieron, ¿verdad? Y a los de acá los veía un poquito más Que son chaparritos, iguales. pero son iguales. Son iguales. Empecé a observar los rasgos, o sea, ellos estaban bla, 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 bueno, hablando acerca de los convenios, de lo que iban a hacer, desarrollo, no sé qué. Pero yo observando a la gente dije, caray, si estas personas dijeran que nacieron en China o viceversa, yo diría, pues sí, es más, son de la misma familia. Curiosamente, el humano tiene sobre una línea, y lo han dicho en el ADN, nuestra madre es África. Todos tenemos el mismo ADN. Sí, O sea, la misma línea, no el mismo ADN, sino, perdón, corrijo, la misma estructura del Ajá. ADN. sí, hay un programa, incluso mi sobrino hizo la petición y le mandaron. Es un programa, Ujú. tú envías una muestra de sangre Ujú. y rastrean Tu árbol Tu origen, genealógico. tu árbol genealógico. Ujú, sí, hay un programa. Y resulta que, como tú dices, ¿no? Todos tenemos ascendentes de muchas culturas, Ujú. ¿no? Y recuerdo que una noche en la casa de mi hermana estaba mi sobrino leyendo. No, es que aquí dice que mi familia tiene antecedentes de esto. Y resulta, estaba tratando de recordar el nombre de la tribu, una tribu norteamericana Ujú. que es reconocida mundialmente por su espiritualidad y su chamanismo. ¿Los tajones? No, No te acuerdas. no. Y entonces, yo me reí y les digo, ándale, de ahí me viene a mí lo brujo, ¿no? Porque son chamanes reconocidos mundialmente, ¿no? Y su espiritualidad, a ver si al rato me acuerdo del nombre y retomamos el tema. Pero si todos deberíamos de preocuparnos por rastrear a nuestros Antecesores. antecesores, ¿no? Hicieron pues una prueba, digamos, en otra parte del mundo, en donde reunieron a mucha gente de diferentes Ujú. nacionalidades, estaban ahí platicando y bueno, ¿qué raza no te gustaría que estuviera dentro de tu familia? No, pues no sé, los alemanes,
los árabes, y empezaron ahí a hablar, ¿no? Y de repente cuando les empiezan a dar la noticia, bueno, pues, ¿qué crees? Tú vienes de árabes, tú vienes de Alemania, tú vienes de Egipto, o sea, empezaron a mencionarles los que Sí, ellos como que rechazaban, decían, no, 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 imposible, o sea, ese tipo de raza en mi familia, jamás, ¿no? Y resulta que dentro de los genes o el ADN Sí. estaba ahí metido, o sea, de generaciones anteriores. Es más, aquí hay dos personas que son familia, o sea, son y eran de diferentes tiene el mismo países, tronco. el mismo tronco, ni siquiera se conocían, no sabía uno del otro, y a la hora de estar rastreando, pues encontraron eso, ¿no? Pues es que mira, la migración humana se ha dado desde que el hombre es hombre. O sea, la migración no la vamos a frenar nunca. Entonces, la gente migra, se mezcla, se asienta, se extingue y es una evolución continua. Entonces, ¿cómo evitas la migración? Nunca la vas a evitar, nunca. Y pues de ahí viene todas las ramas de que ahora, pues, ahora más con tanta facilidad de transporte, todo, Ujú. pues es más Sí. fácil, ¿no? Entonces, si antes era fácil y se dio, pues ahora. Lo que pasa es que necesitamos educarnos. Yo creo que ahí viene la base, educarnos y aceptarnos. Y aceptar a la gente que nos conlleva a nuestro alrededor, porque no veo si yo hasta ahorita no conozco a alguien que tenga un tercer ojo o que tenga cuatro narices, como para decir que es diferente, ¿no? Pero es una cuestión cultural, de que nos han arraigado a muchos el racismo desde casa y quitar esas barreras culturales, porque también son culturales, y aceptar al prójimo como un ser humano más y que tiene una estructura social en la cual todos tenemos un momento de encajamiento, Ujú. ha sido un reto no de apenas, sino humano desde hace mucho, ¿no? Entonces aquí también en estas reformas está muy marcado ese tema, pero más que deje de marcarle una ley, porque la ley no te va a someter, no es una ley de sometimiento, es una cuestión de que nos tenemos que educar y tenemos que empezar desde las escuelas, desde casa, que es donde se lleva la educación más grande de un ser humano, la formación, y aceptarnos, Ujú. aceptar de que, bueno, pues a lo mejor en casa me dice una cosa, pero yo veo que la realidad en mi entorno es otra, ¿no? Es diferente, ¿no? Es diferente, entonces a lo mejor mis padres me educaron así porque ellos los educaron así, porque bla, 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 pero yo también tengo una cuestión que es el libre albedrío de entender que pues no es así y que tengo que adaptarme a los cambios que tenemos ahora, que vivo en un siglo XXI, que pues yo necesito que la gente, así como a lo mejor son güeritos y rubios, pues no veo nada con que sea morenito y chaparro, pero pues que tiene mucho que aportar a mi vida o a mi comunidad, que Ujú. tiene muchas destrezas también, que es una persona muy hábil, que también tiene un valor como yo, que también debe de tener oportunidades como yo. Eso es un reto de la humanidad que no se va a lograr de un día para otro, ni porque una ley exista, ni 20 leyes. Eso es un reto de evolución cultural más que nada, ¿no? No es evolución física, es cultural. Y es un reto que tenemos todos, tanto el gobierno como la sociedad. Entonces, pues sí hay que ir sembrando nuestro granito de arena con todos, y aceptarlo, porque pues sí te impacta una persona que no es de acá y luego, ¿no? Impactante, Ujú. por muchas razones. Entonces dices, ay, es que ese no es de acá. Y te Pero ves en el pueblo. cada raza Sí. tiene sus características. Claro. Hay un modelo chino, sí, es chino, el nombre no lo pronuncio, no lo sé decir, Ujú. pero es un modelo a nivel mundial, ¿no? Es altísimo, es bien parecido, pero lo muestran haciendo bailes, ¿cómo se dice? Cuando que participan en ¿Pasarelas? grupo, cuando participan en grupos, no sé Ah, cómo como se llama. coreografía, Sí, y como entonces algo sí así. destaca por su estatura y porque es muy bien parecido, ¿no? Pero haz de cuenta que ves un palo, por decirlo de alguna manera, un palo que se mueve, ¿no? Ajá. En cambio, hay otras culturas, por ejemplo, Con más ritmo. que los ves y dices, ojalá yo pudiera moverme así, ¿no? Ajá. Entonces tenemos que los afroamericanos, los latinos, ¿no? Tienen un ritmo Sí. increíble, ¿no? Hasta los chiquitos y los ves No, y, y tienen una voz increíble, y entonces, cantan Sí. y bellísimo. entonces tú dices, bueno, a este cuate
no le pusieron ritmo, ¿no? Es arrítmico. No, es arrítmico, ¿no? Y sí, para las pasarelas, como dice Oli, Ujú. pues qué bien, ¿no? Y hay entre un modelo serbio, guapísimo el chamaco, guapísimo, también muy alto, ¿no? Pero este es otro tipo de modelo. A él por su estatura y su porte, él modela vestimentas, ¿es lo correcto? ¿Vestuarios? Vestuario Ujú. de guerreros antiguos, mongoles, chinos, turcos, ¿no? Todos los guerreros antiguos. Y le queda muy bien. Y tú lo ves y dices, ay, salió de la historia, ¿no? Ujú. Pero es otro porte, ¿no? Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina.